Maestría y doctorado en Gestión de la Cultura. Estado del arte y marco teórico. El estado del arte es una sistematización, un análisis muy sintético del conocimiento que se ha producido con respecto a aquello que a nosotros nos interesa investigar. Básicamente, qué y desde dónde, desde qué posiciones teórico-metodológicas qué investigaciones se han generado con respecto a ese objeto de estudio que nosotros todavía estamos en proceso de construir. ¿Cuáles son sus características? Primero yo diría es una revisión situada, es decir, es una revisión que gira en torno a aquello que nosotros estamos investigando y que debe ser lo más actualizada posible, porque la idea es que nos pongamos al tanto de qué se sabe y de qué no se sabe, incluso de cómo se sabe con respecto a ese objeto de estudio que estamos planteando. Es una revisión profunda, o sea, no solo actualizada y exhaustiva, sino profunda, porque es un ejercicio que nos puede ayudar mucho a aprender no solo de aquello que estamos investigando, sino también cómo investigarlo. Hay una frase que utiliza Google Academic que a mí me gusta mucho para ilustrar este caso, que es sobre hombros de gigantes. Y sí, efectivamente, nunca empecemos una investigación desde cero. Ninguna idea de investigación o propuesta de investigación carece de antecedentes, ¿no? Y es un poco ese ejercicio de situarnos en esos antecedentes, de reconocerlos, de ser capaces de pararnos sobre esos hombros de gigantes, lo que nos permite hacer justamente el estado del arte. ¿Cómo se construye? Pues en la revisión de la bibliografía actualizada, muchas de ellas van a ser artículos académicos porque esta es la manera más expedita de hacer público el conocimiento científico, deseablemente, pues repito, con un nivel de actualización importante, aunque hay clásicos que también debemos revisar en este ejercicio de construcción del estado del arte. Y un consejo: a veces nos centramos únicamente en las conclusiones o los resultados de esos estudios a los que estamos atendiendo, pero es muy útil, sobre todo por la fase de la investigación en la que nos encontramos, reconocer también desde qué posiciones teóricas, desde qué propuestas metodológicas se ha podido generar ese conocimiento. Sobre todo si estamos como aprendiendo para el nivel de maestría, por ejemplo, probablemente sea la primera vez que nos enfrentamos al desarrollo de una investigación académica, y es justamente en ese ejercicio de revisión, de lectura, donde podemos obtener un aprendizaje que es muy rico, y es esta parte también del cómo hacer, de que nos den inspiración a sus estudios para también reconocer cómo podríamos desarrollar nosotros el nuestro. Entonces, para sintetizar este asunto, yo diría, nos permite reconocer el conocimiento que se ha producido con respecto a un objeto, pero también nos permite reconocer cómo se ha producido. Entonces, esos serían los dos sentidos fundamentales del estado del arte. Debemos de partir de un hecho cuando hacemos una investigación, y es que nuestro objeto de estudio ya ha sido estudiado. Puede ser por diferentes campos de conocimiento, disciplinas que se han acercado no necesariamente a nuestro objeto, ya que es una construcción abstracta o un apartado de la realidad que decidimos estudiar, pero sí que se han acercado desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología o la medicina, el derecho. En este sentido, es importante asumir que estos acercamientos nos ayudan a conceptualizar nuestro objeto. Entonces, cuando hacemos un marco teórico, es importante darnos cuenta de eso que ya se ha estudiado. Y para eso, digamos que el marco nos ayuda a concebir qué es nuestro objeto de estudio, cómo lo vamos a entender, y por otra parte, cómo es posible conocerlo, cómo se han acercado a este objeto. En este sentido, el marco teórico es una conjunción de marcos de referencia que nos ayudan a partir de un acercamiento que se ha dado a algo que nosotros queremos conocer y que nos define un poco los modos en los que se ha hecho. Para hablar un poco de sus características,
podría enumerarlas, aunque no es exhaustivo, en cinco puntos. El número 1 es que fundamenta conceptual y epistemológicamente la investigación, le da sentido a la investigación que estamos haciendo. Número 2, y es muy importante, es un tejido argumentativo y no un listado de conceptos que vamos poniendo por separado. El número 3, como dije, deja claro cómo es que vamos a entender nuestro objeto de estudio. El 4 esclarece cómo es posible conocerlo. Y el 5, que también es muy relevante, es el referente con el cual se discutirán sus resultados de investigación. Ustedes aportarán al conocimiento de ese campo y por eso es importante discutir con las personas, con los autores, las autoras que han construido conocimiento en torno a su objeto. Debo decir que existen muchas lógicas a partir de las cuales se puede hacer. Yo propondría 2 que pueden ser de ayuda. Uno tiene que ver con hacer una construcción a partir de los conceptos centrales que van a trabajar en su tesis. A partir de estos ir definiendo su objeto o ir clarificando cómo se entiende su objeto. Y la otra lógica tendría que ver con partir del campo de conocimiento del cual ustedes están construyendo su objeto de estudio, que en este caso es la gestión de la cultura, para después ir delimitando su objeto. Pongo un ejemplo, si es de ayuda, si van a trabajar con patrimonio cultural, es necesario definir o construir qué es la gestión de la cultura desde diferentes perspectivas que se ha entendido, para entender luego cómo el patrimonio cultural dialoga con ese campo de conocimiento y finalmente cómo se entiende el valor cultural dentro del ámbito en el que estén trabajando. Creo que esto podría apoyar en su proceso de construcción del marco teórico. Por un lado tenemos lo que es el marco teórico y por el otro tenemos lo que es el estado del arte. En sí, un marco teórico lo que plantea es una forma en que se abordan los fenómenos, una forma en que se interpretan los hechos que estamos analizando. Son postulados, son principios, son conceptos elaborados por los autores que nos permiten elaborar un lente desde el cual podemos analizar los fenómenos, ya sea los sujetos o actores, o hechos, o cómo se interrelacionan los contextos con los sujetos. Es decir, todo eso los traemos del marco teórico. Y por el otro lado, lo que tenemos es el estado del arte, y si bien ambos conceptos siempre se toman como si fueran iguales, realmente lo que es un estado del arte es un abordaje o es una sumarización de lo que se ha dicho sobre nuestro fenómeno. Es decir, yo voy hacia la literatura, hacia los artículos, los textos, los estudios, y me pongo a revisar lo que se ha dicho sobre el tema que yo estoy estudiando, sea drogadicción, violencia de género, migración. Entonces lo que hago es una sumarización, es una descripción de todo lo que, o hasta donde yo pueda, de todo lo que se ha escrito sobre el tema, cómo se ha abordado en diferentes contextos geográficos, culturales. Y eso me permite 2 cosas. Uno, ver cómo se ha abordado por otros autores, o sea, tener idea de qué tipo de abordaje metodológico, qué tipo de técnicas. Y por otro lado también me permite entender cuáles son los vacíos, es decir, qué yo puedo aportar a la problemática del estudio desde mi propio contexto como investigador. Es decir, si no se ha abordado lo suficiente una variable, si no se ha hecho estudios, por ejemplo, de jóvenes o de mujeres en contextos de refugiados en América Latina, por ejemplo. Entonces eso me permite el estado del arte, entender lo que se ha escrito y aquellos vacíos en los cuales yo como investigador puedo aportar. Y entonces eso me permite entonces sí elaborar un marco teórico, es decir, estos postulados teóricos, estos principios construidos que me permiten abordar el fenómeno de cierta manera.
me facilitan la interpretación del fenómeno social, de las interrelaciones entre los sujetos, entre el contexto, entre las variables. Esos serían los dos aspectos principales. Y esto hay que entenderlo dentro de una tesis que las tesis en sí son un todo que se interrelaciona de manera coherente. Entonces, si yo tengo un buen planteamiento, teórico y hice mi tarea a hacer un buen abordaje en el marco teórico, en el estado del arte, esto me permite entonces plantear una buena estrategia metodológica que me dé respuesta de la pregunta que yo planteé y entonces poder plantear una hipótesis, poderla comprobar a través de la metodología. Eso sería realmente ambos aspectos, ¿no? Lo que es el marco teórico por un lado y el estado del arte por otro lado, y la importancia que tienen, ¿no? Ciertamente muchas veces ponemos más atención al diseño de los instrumentos como la encuesta o como la entrevista, pero hay que tener muy en claro que no se podría plantear un buen instrumento de investigación, un instrumento de recolección de datos, si no tenemos claridad sobre cómo abordar el fenómeno, si no sabemos realmente qué no se ha dicho sobre el fenómeno y si no tenemos un buen marco teórico que nos permita trabajar sobre conceptos, lo cual es realmente básico para la investigación. Y en este sentido, a manera de conclusión, lo que es importante es, al momento de estar redactando tanto el estado del arte como el marco teórico, es entender que estos elementos forman parte de un todo más grande. Entonces, al mismo tiempo que estamos analizando estos dos tipos de aspectos del proyecto de investigación, tenemos que considerar en qué afectan o no, cómo se relacionan o no con la metodología que hemos planteado, la pregunta que hemos planteado, y sí, la hipótesis, es decir, la respuesta tentativa al fenómeno que hemos postulado en un principio. Entonces, eso sí es la clave de la investigación, la coherencia que hay entre los diferentes aspectos de un proyecto de investigación. Maestría y doctorado en Gestión de la Cultura.